Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a finalizar y a terminar de hablar con la tercera clasificación que habíamos visto de los materiales cerámicos, que eran los productos de arcilla. En la última clase habíamos hablado de las técnicas de conformación, donde habíamos desarrollado lo que era la conformación hidroplástica y el moldeo por barbotina. Ahora en esta clase vamos a finalizar con los productos de arcilla y hablar de la última etapa, que es la que corresponde al secado y al cocido. Una pieza que ha sido conformada con las técnicas que vimos anteriormente, ya sea por el moldeo por barbotina o una conformación hidroplástica, retiene mucha porosidad y como consecuencia su resistencia es muy baja para la mayoría de las prácticas o de los materiales cerámicos que nosotros deseamos obtener. Por supuesto esto se debe al contenido de agua que se utiliza para realizar esas conformaciones. Ahora bien, este líquido, por supuesto, hay que eliminarlo y se lo elimina en un proceso de secado. ¿Qué sucede cuando se seca un material que fue conformado a través de barbotina o en forma hidroplástica? Lo que sucede es que la densidad y la resistencia aumentan por el tratamiento a una alta temperatura o bien a un proceso de cocción. Ahora bien, un cuerpo que ha sido conformado y secado pero que no está cocido es lo que se denomina en materiales cerámicos un cuerpo verde. Las técnicas de secado y cocción son muy importantes porque en estas operaciones se pueden introducir muchos defectos que pueden llevar a convertir a la pieza en inútil, como por ejemplo ciertas distorsiones o grietas. Estos defectos son causados por tensiones que se originan a partir de la contracción no uniforme. Entonces lo que vamos a desarrollar nosotros en esta clase va a ser el proceso de secado y el proceso de cocción. Ahora vamos a hablar primero del secado. A medida que un cuerpo de arcilla se seca, también experimenta por supuesto una contracción, es decir, una disminución del volumen. En las primeras etapas de secado, las partículas de arcilla están virtualmente rodeadas por una fina o una delgada capa de agua. Y a medida que el secado progresa y se elimina el agua, eso me provoca que la distancia entre las partículas también vaya disminuyendo, lo cual se pone de manifiesto en una forma de contracción. Ahora, ¿cómo lo podemos visualizar lo que acabamos de decir? Fíjense que acá tenemos en la figura A, tenemos un cuerpo cerámico de arcilla que está húmedo, ¿sí? Toda la parte sombreada o la parte oscura corresponde al agua y todos los demás que están en forma de pequeñas franjas blancas son la parte sólida. En esta segunda figura tenemos menos cantidad de agua o menos cantidad de la parte sombreada. Y acá es lo que se observa y lo que dijimos al comienzo, una contracción. Fíjense que todo lo que corresponde a la parte sólida se van acercando, ¿sí? y todo el agua se va eliminando en el proceso de secado. Y finalmente llegamos a aquí donde se elimina casi en su totalidad el agua y todas las partículas sólidas quedan como en forma amontonadas. Durante el secado, el control de la velocidad de eliminación del agua es un parámetro que es muy importante. ¿Sí? Es más, diríamos que es el más importante. El secado en la parte interna de un cuerpo se realiza por difusión de moléculas de agua hasta la superficie donde ocurre la evaporación. ¿Sí? Fíjense que toda el agua que se encuentra en la parte interna, ¿sí? ¿Cómo hace para eliminarse? Por supuesto que en el interior de un material cerámico no se puede eliminar, sino lo que hace el agua es viajar entre medio de todas esas partículas sólidas hasta llegar a la superficie y desde la superficie recién experimenta el proceso de evaporación, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos la difusión, que sería el pasaje de todas las moléculas del agua hasta la superficie, y en ese punto tenemos en la superficie el proceso de evaporación. Y ahí decimos que el agua se eliminó, ¿sí? En forma completa.
o que el material cerámico se está secando. Si la velocidad de evaporación es mayor que la velocidad de difusión, la superficie se secará y como consecuencia se encoge más rápidamente que el interior, con una alta probabilidad de formación de defectos. Y eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que se evapore más agua de la superficie que la que va llegando. Esto me va a producir muchos defectos y por supuesto el material cerámico que se obtiene no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo importante de esta etapa de secado? Que la velocidad de evaporación superficial debe ser como máximo igual a la velocidad de difusión del agua. La velocidad de evaporación puede ser controlada mediante la temperatura, la humedad y la velocidad del flujo de aire, ¿sí? Entonces, de toda esta parte del secado, lo que le tiene que quedar bien claro a ustedes es eso, de que la velocidad de evaporación debe ser como máximo igual a la velocidad de difusión, ¿sí? Puede ser menor, por eso aclara, tiene que ser como máximo igual a la velocidad de difusión. Y otros factores que influyen en la contracción o en el proceso de secado son tres y son también muy importantes. Uno es el espesor del cuerpo. La contracción no uniforme y la formación de defectos son más pronunciados en las piezas que tienen gran espesor que en las delgadas, ¿sí? Por eso, cuanto más chico sea el espesor, mejor va a ser mi proceso de secado y la contracción va a ser menor. Si yo tengo un espesor más grande o deseo obtener un material cerámico más grande, voy a tener que controlar mucho, ¿sí?, el tema de la velocidad de difusión y la velocidad de evaporación. El segundo es el contenido de agua del cuerpo conformado, ¿sí? Por supuesto, ustedes saben que previo al secado y al cocido, el material cerámico pasa por una conformación, ya sea hidroplástica o por barbotina, y ese es el agua que contiene. Cuanto mayor es el contenido de agua, mayor va a resultar la contracción, y por consiguiente el contenido de agua debe mantenerse tan bajo como sea posible, ¿sí? Ya tiene que venir previamente, antes del secado y del cocido, el material cerámico con el menor contenido de agua. Por eso es importante cuando se hace la mezcla para algunas de las técnicas de conformación. Además, otro factor importante es el tamaño de las partículas de arcilla. Este tamaño también influye en la contracción. Esta aumenta cuanto menor es el tamaño de la partícula. Y para minimizar la contracción, el tamaño de las partículas puede aumentarse, o bien se pueden adicionar materiales no plásticos con partículas que sean relativamente grandes. Esto es en lo que respecta al proceso de secado. Ahora veamos la segunda parte, que es el proceso de cocción. El proceso de cocción o el proceso de cocido, ¿sí?, esta es la parte final de un material cerámico. Después del secado, un cuerpo es cocido usualmente a temperaturas entre 900 y 1400 grados centígrados. La temperatura de cocción, por supuesto, va a depender de la composición y de las propiedades deseadas de la pieza final, ¿sí? 900 grados y 1400 grados es el rango en el cual se produce la cocción. Y esa temperatura va a depender, por supuesto, también del material cerámico que nosotros deseemos obtener. Cuando los materiales de arcilla son calentados a temperaturas elevadas, ocurren varias reacciones complejas. Y una de ellas, y es la más importante, es la vitrificación. ¿Qué es la vitrificación? La vitrificación es la formación gradual de un vidrio líquido que fluye hacia los poros y parte de este líquido llena el volumen. El grado de vitrificación depende de la temperatura de cocción y del tiempo, así como también de la composición del cuerpo. La temperatura a la cual se forma la fase líquida disminuye gracias a la adición de agentes fundentes como el feldespato. Esta fase fundida fluye alrededor de las partículas no fundidas y llena los poros gracias a las fuerzas de tensión superficial.
En una de las clases nosotros habíamos hablado de que dependía del material, ¿sí? Algunos materiales eran secados y otros materiales eran cocidos. ¿Cuál es la diferencia entre un material secado y un material cocido? Por ejemplo, el ladrillo que ustedes conocen para la construcción es un material cerámico secado, ¿sí? En cambio, todos los materiales que sean, por ejemplo, para el baño, una piletita, son materiales cocidos, en el cual se ha producido este proceso de vitrificación, ¿sí? ¿Y cómo se dan cuenta? Ustedes a simple vista con el tacto se dan cuenta. Si agarran un material, un ladrillo de la construcción, ustedes van a ver que es un material muy poroso, ¿sí? Que les deja pintado la mano. En cambio, si ustedes agarran una piletita, la piletita, ¿qué es lo que sucede? Tiene un aspecto, o al tacto, ¿sí? Es muy liso. ¿Por qué es liso? Porque tiene prácticamente muy baja porosidad, a diferencia de un ladrillo de la construcción, que además de que deja pintada la mano, tiene una porosidad muy elevada. Entonces esa es la diferencia entre un material cerámico secado y un material cerámico que se lo ha llevado al proceso de cocción. Ahora bien, la estructura final, hablando del proceso de cocción, consiste en una fase vitrificada, partículas de cuarzo que no han reaccionado y algo de porosidad. Como dijimos recién, esa porosidad es mínima, a diferencia de un material cerámico que solamente ha sido pasado por el proceso de secado. El grado de vitrificación determina las propiedades de las piezas cerámicas a temperatura ambiente. La resistencia, durabilidad y densidad son mayores a medida que el grado de vitrificación aumenta. Los ladrillos de construcción normalmente cuecen a 900 grados centígrados y son relativamente porosos. La cocción de porcelana altamente vitrificada se realiza a una temperatura mucho más elevada. Y lo más importante de la etapa de cocción es la vitrificación completa. Durante la cocción se debe evitar, puesto que el cuerpo se haría demasiado blando y colapsaría, ¿sí? O sea, es importante la vitrificación en la cocción, pero se debe evitar que esa vitrificación sea completa. Por eso hay que tener muy en claro y poder trabajar en el rango de temperatura entre 900 grados centígrados y 1400 grados centígrados. Y por último, para finalizar esta clase, les voy a dejar la bibliografía de donde ustedes pueden complementar de lo que ya vimos, ¿sí? Esta bibliografía, estas clases, las clases anteriores, están sacadas de las siguientes páginas: de la página 388 a la página 400 del capítulo 13, y desde la página 432 a la 456 del capítulo 14 del libro Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los Materiales de William Callister, y el capítulo 11 del libro Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de los Materiales de Smith-Hassemy. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase yo les voy a dejar un trabajo práctico para que lo realicen en forma grupal, tomando los mismos grupos que formaron para el trabajo práctico anterior, ¿sí? Y les voy a dar aproximadamente una semana para que los presenten. Hasta luego chicos.